Estas decisiones privadas, aparentemente insignificantes, comprenden la manera en que usamos nuestro tiempo, lo que vemos en televisión o en Internet, lo que leemos, las manifestaciones artísticas y la música que nos envuelve en casa y en el trabajo, la clase de entretenimiento que buscamos y cómo ponemos en práctica nuestro cometido de ser honestos y verídicos. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria, según se nos ha enseñado, o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas, que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Consideren la asistencia de los jóvenes a seminario y de los jóvenes adultos a instituto. Si bien cada una de esas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas, con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espirituales. Esto ocurre debido a que cada una de estas pequeñas cosas, cada una de estas pequeñas y sencillas cosas invitan a la compañía del Espíritu Santo, el testificador, quien nos ilumina y guía hacia la verdad. Alma confirma a su Hijo que efectivamente el modelo que el Señor sigue cuando ejercemos fe en Él y seguimos sus consejos en las cosas pequeñas y sencillas, es que Él nos bendice con pequeños milagros diarios y con el correr del tiempo, con obras maravillosas. El elder Howard W. Hunter enseñó que a menudo son las tareas comunes que llevamos a cabo las que tienen el efecto positivo más grande en la vida de los demás si las comparamos con aquellas que el mundo comúnmente relaciona con la grandeza. La única preparación para tomar una profunda decisión que puede cambiar una vida e incluso a una nación consiste en cientos y miles de decisiones aparentemente insignificantes, hechas en privado, no plenamente conscientes, y que te van definiendo. Otra cosa aparentemente pequeña y sencilla es tratar con cortesía a los demás y ser positivos en nuestras relaciones personales. Ninguna de estas cosas pequeñas y sencillas nos va a elevar hacia cosas grandes a menos que las practiquemos con regularidad y continuamente. Está escrito que el presidente Brigham Young dijo: nuestras vidas se componen de pequeñas y sencillas circunstancias que ascienden a una gran cantidad cuando se juntan y resumen la vida entera de un hombre o de una mujer. Estamos rodeados de la influencia de los medios y del deterioro cultural, y a menos que nos resistamos continuamente, esto arrastrará nuestros valores corriente abajo. Para avanzar contra la corriente en pos de nuestra meta eterna, debemos seguir remando sin cesar. Es más fácil si formamos parte de un equipo donde todos reman juntos, como lo demuestra esta imagen de un equipo de remo en acción. Continuando con esta analogía, las corrientes son tan fuertes que si dejamos de remar, seremos impelidos corriente abajo hacia un destino que no buscamos, pero que será inevitable si no procuramos avanzar constantemente. Después de relatar un acontecimiento aparentemente sencillo que tuvo grandes consecuencias, Nephi escribió: y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. El Antiguo Testamento contiene un ejemplo vívido de esto. Leemos que los israelitas fueron atormentados por serpientes ardientes. Muchas personas murieron por causa de sus mordeduras. Moisés oró para pedir ayuda y fue inspirado a hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre un asta. Entonces, cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una cosa tan sencilla produjo un resultado tan milagroso. Sin embargo, como explicó Nephi cuando enseñó este ejemplo a los que se estaban rebelando contra el Señor, aun cuando el Señor había preparado un medio tan sencillo para ellos,
y para que ellos fuesen sanados por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil, hubo tantos que perecieron. Ese ejemplo y esa enseñanza nos recuerdan que la sencillez de la manera o lo fácil que es la tarea que se nos manda no significa que no sea importante para el logro de nuestros deseos justos. De igual manera, aún los pequeños actos de desobediencia y las faltas menores en el ejercicio de la rectitud nos empujan hacia un desenlace que se nos ha advertido evitar. La palabra de sabiduría nos da un ejemplo de eso. Es probable que no se pueda medir el efecto que produce en el cuerpo un solo cigarrillo o un trago de alcohol o una dosis de droga, pero con el tiempo, el efecto es potente y puede llegar a ser irreversible. Las consecuencias terribles de participar en cualquier cosa que pueda ser adictiva, como las drogas que atacan nuestro organismo o los materiales pornográficos que degradan nuestros pensamientos, pueden ser evitadas completamente si nunca probamos estas cosas ni siquiera una vez. Poco tiempo después de que los astronautas y cosmonautas giraban en órbita alrededor de la Tierra, se dieron cuenta de que los bolígrafos no funcionaban en el espacio, de modo que algunas personas muy inteligentes emprendieron la tarea de resolver el problema. Tomó miles de horas y millones de dólares, pero al final inventaron un bolígrafo que podría escribir en cualquier lugar, a cualquier temperatura y en casi cualquier superficie. Pero, ¿cómo se las arreglaron los astronautas y cosmonautas hasta que se resolvió el problema? Pues simplemente utilizaron un lápiz. ¿Qué creen que hacen los pilotos cuando encuentran turbulencia? Un estudiante de aviación podría pensar que aumentar la velocidad sería una buena estrategia porque así se atravesaría la turbulencia más rápido. Pero eso podría no ser lo indicado. Los pilotos profesionales comprenden que hay una velocidad óptima de penetración que reduce al mínimo los efectos negativos de la turbulencia. Y casi siempre, eso implica reducir la velocidad. Es un buen consejo reducir un poco la velocidad, redefinir el curso y centrarse en lo básico al atravesar condiciones adversas. Esta es una lección sencilla pero fundamental que parece lógica cuando se explica con términos de árboles o turbulencia, pero es sorprendente lo fácil que es pasarla por alto cuando se trata de aplicar esos principios en nuestra vida cotidiana. Cuando los niveles de estrés aumentan, cuando aparece la angustia, cuando la tragedia azota con demasiada frecuencia, procuramos mantener el mismo ritmo frenético o incluso acelerar, pensando que cuanto más nos apresuremos, mejor superaremos los problemas. Una de las características de la vida moderna parece ser que nos movemos a un ritmo cada vez mayor, independientemente de la turbulencia o los obstáculos. Seamos sinceros, resulta un tanto fácil estar ocupados. Todos podemos pensar en una lista de tareas que colmaría nuestra agenda. Algunos quizás piensen que su propia valía depende de lo larga que sea su lista de tareas. Llenan los espacios libres de su horario con listas de reuniones y pequeñeces, incluso durante épocas de estrés y fatiga. Debido a que se complican la vida sin necesidad, suelen sentir mayor frustración, menos gozo y le hallan muy poco sentido a la vida. Se dice que cualquier virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en un vicio. Sin duda, la programación de demasiadas actividades para el día podría calificarse como tal. Llega un punto en el que las metas se convierten en piedras de molino, ambiciones y cargas en el cuello. Los sabios comprenden y aplican las lecciones de los anillos de los árboles y la turbulencia de aire. Resisten la tentación de verse envueltos en la frenética carrera de la vida cotidiana. Siguen el consejo: hay más en la vida que el aumentar su velocidad. En resumen, se centran en las cosas que más importan. El elder Dallin Oaks, en una conferencia general reciente, enseñó:
debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes, porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. La búsqueda de las cosas mejores inevitablemente conduce a los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Las verdades sencillas y hermosas que nos ha revelado un generoso, eterno y omnisciente Padre Celestial. Esas doctrinas y principios fundamentales, aunque bastante sencillos para que un niño los comprenda, aportan las respuestas a los interrogantes más complejos de la vida. Hay belleza y claridad que proviene de la sencillez que a veces no apreciamos en nuestro anhelo por soluciones complejas. Cuando consideramos los principios fundamentales del plan de felicidad, del plan de salvación, reconocemos y apreciamos en su simplicidad y sencillez la elegancia y la belleza de la sabiduría del Padre Celestial. Creo que la mayoría de nosotros comprende por intuición cuán importantes son los principios básicos. Solo que a veces nos distraemos por tantas cosas que parecen más atractivas. Sin embargo, en medio de la multitud de voces y opiniones, el humilde hombre de Galilea sigue con las manos extendidas, esperando. Su mensaje es sencillo: ven, sígueme. Y no habla por un megáfono de gran alcance, sino con una voz apacible y delicada. Es muy fácil que el mensaje básico del Evangelio pase desapercibido entre la oleada de información que nos inunda desde todos los lados. En las Sagradas Escrituras y en la palabra hablada de los profetas vivientes se hace hincapié en los principios y las doctrinas fundamentales del Evangelio. La razón por la que volvemos a esos principios fundamentales, a las doctrinas puras, es porque son la puerta de entrada a las verdades de profundo significado. Si este mensaje es tan sencillo, ¿por qué a menudo parece tan difícil vivir la ley de Cristo y seguir su ejemplo? Tal vez creemos que la sencillez es fácil de lograr, pero seguir a Cristo requiere un esfuerzo constante y un cambio continuo. Al centrar nuestra vida en Cristo y en su mensaje del Evangelio, podemos experimentar las plenas bendiciones del discipulado en cualquier lugar. Sin embargo, en un mundo que cada vez más secular, complejo y confuso, ¿cómo podemos permanecer centrados en las cosas claras y preciosas del Evangelio de Jesucristo? En una época de confusión, el apóstol Pablo aconsejó a los santos de Corinto a centrarse en la sencillez que es en Cristo. La doctrina de Cristo y la ley del Evangelio son tan sencillas que hasta los niños pequeños las entienden. Podemos acceder al poder redentor de Jesucristo y recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha preparado al ejercer fe en Jesucristo, arrepentirnos, ser bautizados, ser santificados mediante el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Pero ¿cómo implementamos esta sencillez como discípulos de Cristo de por vida? El presidente Nelson nos dijo que nos centráramos en verdad pura, doctrina pura y revelación pura al procurar seguir al Salvador. El preguntar con regularidad, ¿qué querría el Señor Jesucristo que yo hiciera?, revela una guía profunda. El seguir su ejemplo brinda una senda segura por la incertidumbre y una mano amorosa para guiarnos día a día. A veces subestimamos la fortaleza que recibimos mediante actos sencillos como orar, ayunar, estudiar las Escrituras, arrepentirnos a diario, tomar la Santa Cena y asistir al templo. Sin embargo, cuando reconocemos que no nos hace falta hacer alguna gran cosa y nos centramos en poner en práctica la doctrina pura y sencilla, pese a las circunstancias, empezamos a ver cómo el Evangelio nos funciona de maravilla y hallamos fortaleza y confianza ante Dios. En la obra de Dios de salvación y exaltación, nos centramos en las cosas más importantes en vez de solo gestionar nuestra administración. Priorizamos las cosas que sí podemos hacer en lugar de agobiarnos por aquellas que no. Sé por mí mismo que las cosas pequeñas y sencillas del Evangelio y el centrarnos fielmente en Cristo nos llevan al verdadero gozo, producen milagros y nos dan la confianza de que todas las bendiciones prometidas se cumplirán.
tanto para ustedes como para mí.